Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema complejo y a veces incomprendido. El síndrome de Diógenes. Seguro que os suena por la acumulación compulsiva de objetos, pero hoy vamos a ir mucho más allá de la superficie, ¿verdad? Totalmente. El síndrome de Diógenes no se limita a un simple desorden. Estamos hablando de un trastorno psicológico profundo con implicaciones que van mucho más allá de una casa llena de cosas. Lo que intentaremos comprender hoy es cómo se vive con este síndrome y qué podemos aprender de las experiencias de quienes lo padecen. Exacto. Y para esta inmersión contamos con un material realmente revelador. Un reportaje de D-Max España donde conocemos a 3 personas que viven con este síndrome. A través de sus historias nos acercamos a su realidad y la complejidad de esta condición. Es que escuchar sus testimonios es fundamental para entender la magnitud del síndrome de Diógenes. No son solo casos aislados, representan a miles de personas que sufren en silencio. Empecemos con Amelia. Lo que me impactó de ella es esa especie de conciencia de su situación. Esa insistencia en que su casa está limpia, que es su norma. Pero las imágenes, claro, muestran una realidad muy diferente. Es común que las personas con este síndrome no perciban el problema real. En su mente hay un orden, una lógica en esa acumulación que solo ellos comprenden. Pero también hay una negación del problema, un mecanismo de defensa para protegerse de una realidad que puede serles abrumadora. Es que Amelia dice, tengo una condición. Soy así, como si fuera algo inamovible. Y aunque reconoce que le han limpiado la casa por el olor, ella insiste, yo me lavo, yo me cambio. Ahí hay una disociación muy fuerte, ¿no? Sin duda. Y ese mecanismo de defensa, esa negación, puede ser un obstáculo enorme a la hora de buscar ayuda y aceptar un tratamiento. Pasemos ahora a Manuel. Su caso es especialmente duro porque afecta no solo a su vida, sino también a la de sus vecinos. El olor, los insectos. Es una situación insostenible. Claro, el síndrome de Diógenes no se limita a la persona que lo padece. Puede generar un impacto considerable en su entorno, creando conflictos vecinales e incluso problemas de salud pública. Y aquí viene un dato escalofriante. La tasa de mortalidad en personas con este síndrome es del 46% en los siguientes 5 años. Eso te pone en perspectiva la gravedad de la situación. Absolutamente. Y las causas de esta alta mortalidad son diversas, desde accidentes domésticos por acumulación hasta problemas de salud derivados de la insalubridad. Además, el aislamiento social que suele acompañar al síndrome dificulta la detección temprana de estos problemas. En el reportaje, los vecinos de Manuel están desesperados. Han intentado ayudarle, han contactado con las autoridades. Pero la situación se complica. ¿Por qué es tan difícil intervenir en estos casos? Bueno, para empezar, muchas veces la persona no reconoce tener un problema y se resiste a cualquier ayuda. Además, la legislación en estos casos puede ser compleja y no siempre facilita la intervención. Se necesita una actuación coordinada entre servicios sociales, sanitarios y legales. Y a menudo la respuesta no es lo suficientemente rápida o eficaz. Y finalmente conocemos a un tercer individuo, un hombre mayor que se dedica a coleccionar objetos. Aquí se nos plantea la diferencia entre la acumulación y el síndrome de Diógenes. No toda acumulación es patológica, ¿verdad? Exactamente. En el síndrome de Diógenes hay una serie de síntomas psicológicos y conductuales que van más allá de la simple acumulación. El aislamiento social, la falta de higiene, el deterioro de las relaciones personales. Son indicadores que nos alertan de un problema más profundo. Este hombre trabajó en la recogida de basura, lo que me hizo pensar en una posible conexión con su situación actual. ¿Podría su pasado laboral estar influyendo en su comportamiento? Es una hipótesis interesante. Es posible que su trabajo le haya dado una perspectiva particular sobre los objetos, sobre la delgada línea que separa lo útil de lo desechable. Quizás al estar expuesto constantemente a la basura desarrolló una necesidad de rescatar objetos, de darles una segunda vida. O quizás la acumulación sea una forma de llenar un vacío emocional, un síntoma de una problemática más compleja. Y me quedo con una frase suya que realmente me impactó. Este resumen, mira que yo soy lo que tú eras y tú serás lo que yo soy. Es una frase que invita a la reflexión, ¿verdad? Sin duda. Nos recuerda la fragilidad de la condición humana, cómo las circunstancias pueden cambiar nuestras vidas y cómo nadie está exento de sufrir un trastorno mental. Nos invita a mirar con empatía y comprensión a quienes viven con este síndrome y a reflexionar sobre nuestra propia relación con los objetos y el consumo. Pues sí, una frase que da mucho que pensar. Y hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en el síndrome de Diógenes. Volvemos en un momento con el análisis del experto y más datos reveladores sobre este complejo trastorno. Retomemos esa frase que mencionabas. Este resumen, mira que yo soy lo que tú eras y tú serás lo que yo soy. Más allá de la fragilidad humana, ¿qué nos dice sobre el posible trasfondo psicológico del síndrome de Diógenes?
Porque aunque no haya una causa única, sí existen factores que aumentan la vulnerabilidad a este trastorno. Totalmente. Y en el vídeo se menciona la soledad como un factor clave. 2 de los 3 casos viven solos y el tercero, aunque tiene esposa, vive aislado en su mundo de objetos. ¿Hasta qué punto dirías que las relaciones sociales juegan un papel determinante en el desarrollo del síndrome? El aislamiento social es un caldo de cultivo para muchos trastornos mentales. Y el síndrome de Diógenes no es una excepción. La falta de contacto social de apoyo emocional puede agravar la situación y dificultar la búsqueda de ayuda. Imagina una persona que ya está luchando con alguna dificultad emocional, como una depresión no diagnosticada o un duelo no resuelto. La soledad puede amplificar esos sentimientos y llevarles a buscar refugio en los objetos, creando un círculo vicioso de aislamiento y acumulación. Es que me parece fundamental entender ese contexto social. No podemos verlo solo como un problema individual, sino como un reflejo de las carencias de nuestra sociedad. ¿Hasta qué punto fallamos como sociedad a la hora de prevenir la soledad y tender la salud mental de las personas más vulnerables? Es una pregunta crucial. El síndrome de Diógenes nos interpela como sociedad. Nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo para prevenir la soledad, para atender la salud mental de las personas, para crear comunidades más solidarias. Y hablando de ayuda, ¿qué tan complicado es el tratamiento para el síndrome de Diógenes? En el reportaje vemos la frustración de los vecinos de Manuel impotentes ante su situación. ¿Qué se puede hacer en estos casos? El tratamiento es complejo principalmente porque, como decíamos antes, la persona a menudo no reconoce tener un problema. Se necesita un abordaje integral que incluya atención médica, psicológica y social. Imagina la dificultad de convencer a alguien que lleva años acumulando objetos de que necesita ayuda, que su comportamiento es problemático. Y luego, incluso si aceptan la ayuda, el proceso de limpieza y reorganización puede ser largo y difícil, tanto para la persona como para su entorno. En el video se mencionan algunas cifras que me gustaría analizar contigo. Por ejemplo, que el 65% de los casos de síndrome de Diógenes son mujeres. ¿A qué se debe esta diferencia? Existen varias teorías. Algunas apuntan a diferencias en la predisposición a ciertos trastornos mentales. Por ejemplo, se sabe que las mujeres son más propensas a la depresión, un factor de riesgo para el síndrome de Diógenes. Otras teorías sugieren que las mujeres tradicionalmente han asumido roles de cuidadoras, lo que podría llevarlas a acumular objetos con un valor sentimental. Pero también hay que tener en cuenta factores socioculturales, como la mayor presión social sobre la imagen y el orden en el hogar que pueden afectar más a las mujeres. Otro dato impactante, el 27% de las personas con este síndrome son viudas. La pérdida de un ser querido puede ser un detonante. Sin duda, la pérdida de un ser querido, especialmente de la pareja, puede desencadenar una serie de reacciones emocionales que llevan a la persona a aferrarse a objetos como una forma de mantener vivo el recuerdo. Imagina la casa llena de objetos que evocan la presencia del ser querido. El miedo a desprenderse de ellos porque sería como perderlos de nuevo. En esos casos, la acumulación se convierte en una forma de gestionar el duelo, aunque sea de una manera poco saludable. Y el 3% de las personas con síndrome de Diógenes son mayores de 65 años. Tiene que ver con el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población junto al aumento de la soledad de las personas mayores es un factor preocupante. Las personas mayores son más vulnerables al aislamiento social, lo que aumenta el riesgo de desarrollar diversos problemas de salud mental, entre ellos el síndrome de Diógenes. Piensa en la pérdida de movilidad, la dificultad para mantener el contacto social, la sensación de ser una carga para los demás. Todo eso puede contribuir al desarrollo del síndrome. Y en España se detectan 1.300 nuevos casos de síndrome de Diógenes al año. ¿Qué podemos hacer para abordar este problema? ¿Se puede prevenir? La prevención es clave. Fomentar las relaciones sociales, el apoyo familiar, la detección temprana de problemas de salud mental son medidas fundamentales. Y por supuesto, no debemos olvidar la importancia de la comprensión y la empatía. Las personas con síndrome de Diógenes no son raras ni vagas. Son personas que sufren y necesitan ayuda. A veces un simple gesto de acercamiento a una conversación puede marcar la diferencia. Volviendo al tercer caso, el del señor que acumula objetos. Mencionábamos su trabajo en la recogida de basura. ¿Crees que esto pudo influir en su comportamiento actual? Es una hipótesis intrigante. Su trabajo le expuso a la abundancia de objetos desechados, a la facilidad con la que nos desprendemos de lo que ya no nos sirve. Quizás al estar en contacto constante con la basura desarrolló una sensibilidad especial hacia el valor de los objetos, una necesidad de rescatarlos del olvido. O quizás la acumulación sea una forma de negar la pérdida, de aferrarse a un pasado que ya no existe. De cualquier manera, su experiencia laboral nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el consumo y la generación de residuos. Y su frase. Este resumen, mira que yo soy lo que tú eras y tú serás lo que yo soy. Resonaba con esa fragilidad de la que hablábamos al principio. ¿Cómo interpretas esa frase? Para mí es una llamada a la humildad.
Un recordatorio de que las circunstancias pueden cambiar nuestras vidas de forma radical. Nos recuerda que nadie está exento de sufrir un trastorno mental, que todos podemos ser vulnerables. Y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con los objetos, sobre el valor que les damos y el espacio que ocupan en nuestras vidas. Es una frase que nos deja pensando sin duda. Y con esta reflexión cerramos la segunda parte de nuestro viaje al interior del síndrome de Diógenes. En la última parte recapitularemos las ideas clave y exploraremos algunas estrategias para construir una sociedad más compasiva y preparada para afrontar este tipo de desafíos. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión en el síndrome de Diógenes. 3 historias, 3 realidades distintas, pero con un punto en común: la dificultad para gestionar las emociones y la relación con los objetos. ¿Dirías que esa es la clave para entender este síndrome? Es un elemento central, sin duda. Detrás de cada caso de síndrome de Diógenes hay una historia personal, unas experiencias que han marcado a la persona y que en muchos casos se traducen en una profunda sensación de vacío o pérdida. Y ese vacío, como vimos en los 3 casos, se intenta llenar con objetos. Es como si la acumulación se convirtiera en una barrera protectora, una forma de aislarse del mundo y de las emociones dolorosas. Exacto. Los objetos se convierten en un refugio, en una forma de llenar ese vacío emocional, de controlar el entorno, de crear una sensación de seguridad en un mundo que puede resultarles amenazante. Precisamente esa idea de vacío nos lleva de vuelta a la pregunta que planteábamos al principio. ¿Qué papel juegan las relaciones sociales en la prevención y el tratamiento de este síndrome? Si la soledad es un factor de riesgo, la comunidad puede ser un factor protector. Sin duda. Una red social sólida, un entorno familiar y comunitario que brinde apoyo emocional. Puede ser un factor determinante en la vida de una persona con síndrome de Diógenes. A veces un simple gesto de atención, una visita o una conversación pueden romper el círculo de aislamiento y abrir una puerta a la ayuda. Me pregunto si como sociedad estamos haciendo lo suficiente para prevenir el aislamiento social, para crear comunidades más inclusivas y solidarias. Quizás ahí está la clave para abordar este problema desde la raíz. Es una reflexión necesaria. El síndrome de Diógenes nos interpela a todos, nos invita a repensar nuestra forma de relacionarnos, de cuidar a los demás, de construir una sociedad más humana y compasiva. No se trata solo de ofrecer ayuda a quienes ya sufren el síndrome, sino de crear un entorno donde las personas se sientan escuchadas, comprendidas, integradas. Y eso implica un cambio de mentalidad, ¿no? Dejar de ver a las personas con síndrome de Diógenes como raras o vagas y empezar a comprender la complejidad del problema. Totalmente. Es necesario romper con los estigmas y prejuicios que rodean a este síndrome y a los trastornos mentales en general, informarse, sensibilizarse y sobre todo estar dispuestos a tender una mano a quien lo necesita. Y con esta reflexión damos por concluida nuestra inmersión en el síndrome de Diógenes. Esperamos que este viaje os haya dado una nueva perspectiva sobre esta compleja condición. Recordad que la información, la empatía y la acción social son nuestras mejores herramientas para construir una sociedad más justa y compasiva. Hasta la próxima.